¿Vale? Ya, gracias. Doctores, para empezar, escúchenme muy bien lo que les voy a decir, ¿ya? Hagan sus apuntes de la clase. Vayan anotando las palabras, los elementos. Vayan haciendo apuntes de todo lo que voy hablando porque lo van a necesitar y quizá lo necesiten muy pronto, ¿ya? No quiero excusas después, le estoy avisando al primer minuto de clase, son 9:36. Yo tengo 27 personas en línea y voy a repetir esa misma frase 2 veces más el día de hoy. Estoy diciendo, hagan sus apuntes, no quiero llorar después. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo fue su semana académica? A ver, André, André Junior, creo. ¿Estás por ahí? André Doliuna. Sí, doctor. André, ¿asististe al congreso del CEAS? No, doutor. Não assisti. Ya. Alexandre Flores. Alexander Flores Pérez. Ya se desapareció. Buenos días, doctor. Buen día. ¿Cómo fue, doctor? ¿Asististe al congreso del CEAS? No. Sí, asistí. Ya, ¿cuáles son las 3 palabritas de una receta médica que uno tiene que hacer? Que encima me dice qué voy a dar, después me dice cuánto voy a dar y la otra me dice cómo voy a tomar. ¿Sabe cuál es? ¿Qué palabra estoy hablando? Ay, la verdad no me acuerdo ahorita, doctor. Ya, lo echaste un punto a la basura. ¿Quién se acuerda? ¿O quién sabe? Son 3 palabras en la posología médica. Una comienza con I, la otra empieza con S y la otra empieza con T. Inscripción, suscripción y transcripción. Bien, Renata, tiene un punto. Hágame recuerdo al final de la clase. Gracias a Dios. Ok, doctores, buen día. Vamos a empezar su clase. Por la segunda vez le estoy diciendo, ahora tengo 34. Empiecen a hacer apuntes desde el primer momento de la clase. No necesitan escribirme con letra de Dios, de angelito, puede decir letra de estudiante de medicina nomás, porque ahorita lo que vamos a hacer es anotar las principales cosas que voy a decir. Después ahí ustedes hagan su resumen organizado, hermoso, como quieran, ¿ya? Recordando, los que están por primera vez en mi clase, soy el doctor Bruno Feiteiro, paso farmacología 1 con ustedes el día sábado. Y a partir de este momento, si ustedes tienen alguna duda, me pueden preguntar, me pueden hacer conocer y voy a intentar contestar de la mejor forma posible. Si no hay ninguna duda hasta el momento, perfecto, empezamos. Y si hay duda durante la presentación, igual, hágame saber, interrúmpame que no hay ningún problema en relación a esto. ¿Tiene alguna pregunta? Si no, vamos a avanzar. Hemos avanzado ya en la 4ª semana académica. Los que se inscribieron en el grupo D o se inscribieron tarde, tengo en consideración que tiene 3 clases anteriores a esa para revisar. Tengo dicho a ustedes que organicen entre ustedes, vean uno que está desde el inicio, descarguen las clases, haga una página en YouTube y ahí suba las clases de farmacología. Quiera o no quiera, lo van a necesitar para sus exámenes primer, segundo y final. Y también para farmacología 2 le va a hacer mucha falta algunos conocimientos que seguramente uno va a dejar pasar despercibido. Si ustedes mantienen el video solamente en la plataforma, lo que va a pasar es que ese video se va a perder, ¿no? Porque tiene un tiempo de que está a disposición. Después se va y se quedan sin. De toda forma, ahí está el contenido programático de la asignatura y ahí hemos avanzado un poco sobre la farmacología general, la farmacocinética y farmacodinámica es lo que estamos trabajando, la toxicología y prescripción médica es lo que estamos trabajando el día de hoy y hasta el día de hoy termino esos 3 temas
que ahorita les voy a decir cuántos y en qué capítulo están del libro de la literatura básica. Y a partir de la próxima semana, hasta su examen parcial, vamos a avanzar a AINES, antiinflamatorio no esteroideos, ¿ok? Para su segundo parcial, lo que está en azul, y para su examen final, lo que está en amarillo, no sé qué acá, ya un amarillo quemado. Doctor, ¿tiene Hay fecha? una, ¿sí? ¿Cómo? ¿Ya tiene fecha para el primer parcial o no? Mira, he escuchado que los parciales empiezan el día 16 de agosto. No sé si ya salió el calendario todavía, ¿ya? Pero a partir del 16 de agosto, a cualquier momento, tengo atento. Ya entre la tercera o cuarta semana de agosto debe ser su examen parcial. Recordando que ese semestre hay feria científica y hasta un momento no sabemos qué área o qué tema le va a tocar feria de ciencias en su semestre. ¿Ya? Están esperando la determinación todavía. ¿Está bien? Sí, doctor, gracias. Las tres literaturas que les comentaba están disponibles en la plataforma por si acaso. Recuerden que tienen Goldman y Hillman, las bases farmacoterapéuticas. Sin embargo, es un libro más direccionado a la bioquímica do que a la medicina. Entonces, utilicen como una guía complementaria, ¿ok? Farmacología de Velázquez es un otro libro, ese sí me lleva un poco más la medicina, pero es un poco más complejo para que puedan estar leyendo los estudiantes del quinto semestre. Ya Manual de Farmacología Básica de Aristil es mucho más didáctico, ¿no? Para trabajar con ustedes. Y esta es la literatura por cual tengo basándome para dar la clase. Incluso de esta literatura va a salir las preguntas de su examen parcial, ¿ya? Y es claro, de todo lo que yo hablo. El día de hoy avanzaremos 3 capítulos del libro de Aristil. Avanzaremos el capítulo 3 y la verdad vamos a terminar el capítulo 3. Vamos a avanzar sobre vías de administración del capítulo 4 y automáticamente entraremos a posología. A partir de la próxima semana, empezando con las prácticas, vamos a avanzar lo que es la AINES, antiinflamatorio no esteroideo. Recuerden que Doutor, la já teve alguma prática? Sí, doctor. Ya tuvo práctica ya, ¿no? De todas formas, los que se inscribieron después, los que son del grupo D, ya, porque en esta clase yo tengo grupo C y grupo D junto en la teoría, en la práctica sí se divide. No se preocupe en relación a asistencia, ¿ya? Pero sí tiene que revisar porque ya vamos con 5 capítulos. Hoy completamos 5 capítulos de un libro. Y es harto tema, no les voy a mentir, ¿ok? Toda mi clase teórica yo la refuerzo con la clase práctica. Por ejemplo, hoy estoy avanzando vías de administración, farmacocinética, farmacodinámica. En la práctica vamos a entrar en lo que es AINES, pero vamos a direccionar farmacocinética, farmacodinámica y vías de administración específicamente para los AINES más conocidos o los AINES que vamos a trabajar en esta parcial. ¿Tiene alguna pregunta antes que empecemos? Não, doutor. Ya. Fíjense bien, son 9:45. Tengo 43 personas en línea y de esos 43, uno cuenta conmigo y 2 son invitados míos. Eso significa ay, Dios. De los 78 tengo 40, ¿ya? Lamentablemente se va. En la última vez son 10 minutos de tolerancia y ahorita hablo por la última vez. Hagan apunte de esta clase. Vayan haciendo el apunte de esta clase. Lo van a necesitar. Fue la última vez y ya no vuelvo a hablar. Al final de la clase mencionaremos el tema. Le estoy avisando ahorita. No vayan a llorar después. Ok. Vamos, doctores, y empezamos. Cuando yo estoy hablando de fármaco...
Cuando estoy hablando de farmacología, ¿ya? Hay temas importantes para recordar y temas importantes para decir. Les decía en clases anteriores sobre farmacotécnica, farmacognosia, farmacodinia, pero había dos palabritas muy importantes que era la farmacocinética, ya que era el efecto por donde pasa el fármaco, la absorción, distribución, metabolismo y eliminación. Y hay una otra palabra muy importante también que es la farmacodinamia. Cuando les hablaba en relación a farmacodinamia en las clases de esa semana, les dejaba algunas incógnitas, ¿no? Por ejemplo, les decía del receptor A, no, del fármaco A para entrar al receptor 1, 2, 3, y les comentaba que si no es un receptor específico, es imposible que el fármaco pueda hacer efecto. Entonces, para que un fármaco pueda actuar de forma correcta, yo necesito tener un receptor que tenga afinidad con él, que sea de la misma composición o que sea del mismo grupo y que tenga, ¿no? una capacidad estructural adecuada. Yo tengo el fármaco azul, por ejemplo, aquí él puede entrar en el fármaco rojo o en el fármaco amarillo. Sin embargo, no tiene como él actuar o no tiene como él acoplarse al verde, por ejemplo. Esos son ejemplos, ya podría utilizar números, colores, caritas, lo que sea, ¿ok? Yo tengo fármacos que tienen una alta afinidad, significa que son hechos específicamente para ese tipo de receptor. Otros fármacos que pueden compartir varios receptores o tienen la capacidad de acoplar a receptores diferentes, pero que tenga características similares. Es claro que si él está con su receptor específico que tiene una alta afinidad, yo voy a tener una vida media, un efecto farmacológico más efectivo y más duradero. Pero si tengo otro que es un quebra-gallo, que es algo que le da también, pero no es el ideal, obvio que va a ser un poco menos la respuesta, un poco menos la capacidad o un poco menos la estabilidad. Sin embargo, si tengo un receptor que nada que ver, que no es para ahí, que no da para ahí, anda cancho, no hay cómo él pueda hacer su efecto o hacer la actividad que debería hacer en el cuerpo de mi paciente. Cuando yo hablo en farmacodinamia, es el estudio de los efectos bioquímicos, fisiológicos y los mecanismos de acción del fármaco. Es decir, yo tomo un fármaco tal y lo que me va a hacer el tal cosa. Es decir, farmacodinamia es el estudio de los efectos bioquímicos, fisiológicos, bla, bla, bla. Es el mecanismo de acción de un fármaco cuando ingresa a mi cuerpo. A ver, de los que fueron a la práctica esta semana, vamos con Gisele Pinto. Hola. Buenos días. La práctica, doctora. ¿Estuviste en alguna práctica mía ya? Desculpa, Todavía? yo não compreendi. ¿Usted estuvo en Sí, alguna ya. práctica mía? Sí, estive. Ya. Sí, sí. El paracetamol, ¿a qué familia de fármacos pertenece? Paracetamol. Sí. A família de paracetamol. Brincadeira, não sei. Ui. No te creo. ¿Nunca has tomado un paracetamol, Giselle? Vamos con, a ver, Ya também. José Leonán. Hola, doctor. ¿A qué familia pertenece el paracetamol, doctor? No me recuerdo, doctor. No les... A ver, ¿quién sabe, por favor? Oye. Anti-inflamatório. Alzheimer, doutora. Aines, doctor. Aines, antiinflamatorio Aines. no esteroideo. Pues es el fármaco más consumido. Tengo seguro que mínimo ya tomaron una tonelada de paracetamol desde que nacieron. ¿Y para qué me sirve el paracetamol? A ver, a los que están ocultos acá. Ícaro. Para febre. dolor,
Dolor. Te salvó Gisele. Fiebre y dolor, en especial dolor de cabeza, que se llama cefaleia, por si acaso. Ya son médicos, ¿ya? Ya están en el quinto, ya vamos a empezar con terminologías médicas. Entonces, paracetamol me sirve 50% para dolor, en especial cefaleia, y los otros 50% actúa como un antipirético, es decir, le baja, le normaliza la temperatura del paciente, le acalma la fiebre que tenga ese paciente. Cuando yo tomo un paracetamol por vía oral, la farmacocinética me dice que ese fármaco ingresa por la vía oral, pasa al intestino, no pasa al estómago. El estómago, el ácido clorhídrico lo va a deshacer los excipientes, es decir, los productos que no son farmacológicos, pero son para dar forma del paracetamol. Ese paracetamol va a la parte del intestino, ¿no? De jejunum, íleon y así por delante. En este momento, él es absorbido, va al hígado, es metabolizado y es distribuido por todo el cuerpo para encontrarse con sus receptores específicos y acalmar el dolor. Para encontrarse con sus receptores específicos y normalizar la temperatura de mi paciente. Entonces, la farmacocinética es el proceso de absorción, distribución, metabolismo y eliminación. Y la farmacodinamia es el mecanismo por lo cual va a actuar el paracetamol. ¿Cuáles son los cambios químicos que ese fármaco va a hacer en el cuerpo de mi paciente? Ustedes, en cuanto a estudiantes de farmacología 1, necesitan conocer a fondo todo lo que es farmacocinética y farmacodinamia de una lista de fármacos que voy a pasar para ustedes, ¿ok? Cuando yo hablo también en farmacocinética y farmacodinamia, es importante hacer recuerdo que existen fármacos que son agonistas y fármacos que son antagonistas. Y hay otros que actúan de las dos formas. Por ejemplo, me viene un fármaco agonista, se acopla a un receptor y me activa la célula para realizar determinada función. Los fármacos antagonistas, ellos vienen, se acoplan a un receptor y bloquean o no permite que ese receptor sea ocupado por el fármaco que le iba a estimular la célula. Entonces yo tengo fármacos agonistas y fármacos antagonistas. Si ese fármaco antagonista está conectado al receptor X, la molécula X no puede, de agonistas, no puede volver a conectarse, porque ese fármaco está ahí, está conectado y haciendo su función. Un ejemplo de esto es cuando yo intoxico a mi paciente con paracetamol, cuando pongo demasiado paracetamol a mi paciente. Ese paracetamol estaría conectado a los receptores, pero de tal forma que yo he provocado una sobredosificación y yo doy un fármaco llamado N-acetilcisteína. Y la N-acetilcisteína va a actuar como antagonista del paracetamol, ¿ya? Va a bloquear su efecto tóxico que va a producir a nivel hepático. Cuando yo hablo de farmacodinamia, farmacodinamia, hay que tener en cuenta que todo medicamento tiene que ser ministrado, tiene que tener su función y tiene que actuar de forma adecuada. Para que llegue a un receptor, recuerden que le estaba diciendo en la práctica, para que llegue a un receptor, ese receptor tiene que ser compatible con el fármaco, ese receptor tiene que estar en buen funcionamiento, tiene que el fármaco conseguir acoplar y para que el fármaco pueda acoplar en el lugar ideal donde corresponde ingresar. ¿Sigue ahí? ¿Me escuchan? Sí, doctor, lo escuchamos. Sí, doctor. Allá. Y para que el fármaco pueda acoplar en el lugar ideal, necesita atravesar una membrana o necesita tener su receptor en la membrana. Hay fármacos que tienen su receptor a nivel de membrana celular, hay fármacos que tienen su receptor a nivel del núcleo. Yo tengo que entender todo esto y el contexto que hay fármacos que son hidrosolubles y son liposolubles. Eso le decía
en la clase práctica de esta semana. ¿Alguna pregunta de esa primera parte? No, doctor. Doctor, una pregunta. El agonista ¿Ya? son los que se acoplan y da activa una reacción, ¿no? No, a ver, los agonistas, él se acoplan al receptor y hacen determinada función. Sí, hacen lo que tienen que hacer. O sea, se acoplan, activan la célula para hacer cualquier otra cosa que dice el fármaco, de acuerdo con su mecanismo de acción. Y Y el los del medio, el agonista y antagonistas, antagonista. es el proceso, cómo van a pelear para activar o desactivar cierta función, ese del medio. Si yo tengo mi si tengo mi receptor libre, cualquier uno de los dos puede ingresar. Pero si le doy un fármaco agonista, él va a intentar ingresar y va a atar. Sin embargo, si doy un fármaco antagonista, él viene, lo bloquea y el otro no va a poder ingresar. Ahorita les voy a mostrar, por ejemplo, un ejemplo básico de esto. Ese de acá, les decía en la clase anterior, en relación a la cafeína y el neurotransmisor adenosina. El neurotransmisor adenosina es un neurotransmisor agonista que me da la sensación de cansancio. Entonces, cuando yo estoy cansado, mi cuerpo libera ese neuroreceptor, ese neurotransmisor, perdón. Cuando yo tomo café, lo que hace la cafeína es bloquear, ocupar, hacer antagonismo a la adenosina. O sea, él viene, se acopla a los receptores de adenosina y la adenosina no logra acoplarse, no logra encajarse en ese lugar. ¿Entendiste? Sí, doctor. Ok, ¿alguna otra pregunta? Seguimos entonces. Aqui hay O algumas antagonista, palavras, ele vai doutor. ser todo no processo para entrar. Olá, Sim, dígame, doutor. doutor. Eu queria mirar, eu queria falar para ver se eu compreendi. O antagonista, o fármaco vai entrar, ele vai ser o que tem que. Como? Não vou ver conectar, é isso? Não. Que Sim, o antagonista, ele. El antagonista Ele bloquea los receptores de los fármacos bloqueia. agonistas. Um fármaco antagonista, ele A está internet está para muito ruim. combatir. A ver, déjame darte un ejemplo. Si usted quiere inscribirse en el grupo A de medicina, de farmacología 1, Me- ¿consigue ahora? No, ¿ves? ¿Por qué? Uno, Ajá. porque ya cerró el grupo A. Ya está ocupado con los 50 alumnos que deberían en el grupo A. Entonces, usted no consigue se inscribir. Tiene que buscar un otro grupo. Por el momento consigue encontrar en el B, en el C, en el D, en el E. Pero va a llegar un día que no va a haber más receptores, no va a haber más grupo abierto. Significa que usted, en cuanto estudiante, no va a poder estudiar. ¿Por qué? Porque no tiene un local específico, no tiene una silla específica o no tiene un grupo disponible para hacer. ¿Me entiende? Los fármacos agonistas son fármacos que llegan, tienen un determinado sitio para actuar, tienen un tiempo, una vida media para actuar, pero si él no se acopla con su receptor en el momento adecuado, no va a hacer su función. ¿Ya? El fármaco solo hace efecto cuando encuentra con su receptor específico. Si hay otra persona que viene y está ocupando el lugar del receptor, no hay cómo, ¿me entiendes? Él va a quedar parado y no va a tener cómo sentarse. ¿Entendió? Entendi. Graças. Pero Doutor, minha uma internet está pergunta. muito, muito ruim. Diga, Quando, doutor. quando o corpo acostumbra com um fármaco, por exemplo, as pessoas que tomam prazolam que por muito tempo e não fazem mais efeito, o problema está aí em estes receptores? Exatamente, doutor.
Imagínense que usted está de ida al gimnasio, ¿no? Está haciendo actividad física y hoy está empezando en actividad física y consigue levantar 10 kilos en cada brazo. Vas haciendo actividad física, va a llegar un momento que esos 10 kilos de peso que vas a hacer ya son normales, ya estás acostumbrado con esto. Entonces, para que siga creciendo masa muscular, necesita aumentar para 15. Y va a seguir, después necesita aumentar para 20 y así por delante. Cuando hay una resistencia, por otra parte, yo me estoy refiriendo del fármaco, me estoy refiriendo que el cuerpo o los receptores o la célula ya se acostumbraron con ese tipo, con esta cantidad, entonces necesita mucho más para hacer un efecto adecuado. Eso pasa con los medicamentos para dormir. Si usted toma medicamento para dormir constantemente, tu cuerpo te va a acostumbrar con ese tipo de medicamento, con ese tipo de fármaco, de tal forma que solo va a hacer efecto si usted lo toma. Un otro ejemplo básico para esto es el cortisol, E o que ¿no? é Los ser para reverter corticoides. essa coça? Aí é mais complicado, tem que ou cambiar de fármaco ou fazer se ela, el caso de la insomnia, tem que cambiar de fármaco ou fazer um tratamento já específico, já é mais Porque minha avó, ela complicado. toma Déjame darte um fármaco outro toda exemplo. noite e a hora não hace efeito. Ahí está la cosa, hay que cambiar el medicamento, porque ese receptor no, de él ya no le va a hacer efecto al medicamento X. Y como él se ha viciado en el medicamento X y para poder tener sueño, tener la vigilia, necesita del medicamento, lo que tendrías que hacer es rotar a otro, pero no lo puedes rotar, o sea, cambiar a otro fármaco, no puede cambiar por cambiar, necesita un tratamiento adecuado para intentar, ¿no? Hacer que el sueño sea nuevamente estimulado de forma fisiológica. Un otro ejemplo de eso son pacientes que toman corticoides, ¿no? Exageradamente y sin el mínimo de control. La glándula suprarrenal produce una hormona llamada cortisol. El fármaco que es similar, el hermano gemelo del cortisol, se llama hidrocortisona. Y los primos, tengo la dexametasona y tantas otras zonas que hay por ahí. Si yo le doy demasiado corticoide, ¿no? Que es un tipo de fármaco a mi paciente, si doy demasiado corticoide a un paciente de forma descontrolada, la glándula suprarrenal va a entender, ¿sabe qué? Si usted me está poniendo cortisol, significa que no necesito poner yo. Entonces yo me voy a descansar de esa función y voy a poner otro tipo de cosa al cuerpo. Entonces la glándula suprarrenal deja de producir el cortisol. Usted deja de inyectarse, de poner ese medicamento y no va a tener producción en tu cuerpo porque la glándula suprarrenal ya no sabe más cómo hacer, ¿no? Esto es un proceso un poco más complicado, ¿está bien? ¿Seguimos? Cuando yo voy a ministrar un medicamento a un paciente, hay que tener en cuenta que existen factores que influencian en un efecto. Antes de esto por si acaso, son un ejemplo, ¿no? Ese es un agonista y ese es un antagonista. Usted tiene un paciente que ha tomado opiacético, tramadol. El paciente está teniendo una reacción, está teniendo un problema, está teniendo un efecto adverso al opioide que le ha administrado y necesita un antídoto, necesita un antagonista para este tramadol. Entonces utiliza tal. Usted le metió demasiado paracetamol en tu paciente y llegó a un nivel tóxico. Necesita reverter el estado que está provocando el paracetamol. Le da ácido N-acetilcisteína. Usted le metió demasiado beta bloqueadores en el paciente y ahí va. Esto es como arreglar una bojera que uno hace y aquí está el antagonista para poder reverter, para poder hacer con que el paciente recupere. Ya eso es, esa tabla ahorita en el momento
El único que necesitan saber son los opiacéticos y el paracetamol, ¿ya? Hasta el momento, ¿ah? Cuando yo voy a administrar un fármaco a mi paciente, tengo que tener en consideración esos criterios y esos conceptos acá. Cuando yo hablo de potencia, es la relación entre las cantidades de las drogas administradas para producir un efecto. Cuando hablo de potencia, es la relación entre las cantidades de las drogas administradas para producir un efecto. Para que esa potencia pueda funcionar, para que la potencia sea efectiva, o sea, cuál es la capacidad de ese fármaco en su respuesta ante la administración, yo necesito tener, por ejemplo, conceptos de dosis, de vía de administración, de sinergismo, antagonismo, tolerancia y así por delante. Vamos eliminando de uno a uno. Cuando yo hablo en sinergismo, es cuando dos fármacos actúan en conjunto para determinada función. Cuando yo hablo en sinergismo, es cuando dos fármacos actúan en conjunto para cumplir determinada función. En farmacología existen los antibióticos. Esta es una molécula, por ejemplo, esa es una enzima, y esa enzima se llama beta-lactamasa. Es una enzima que me produce las bacterias, ¿no? Y es capaz de destruir la amoxicilina, la penicilina, los beta-lactámicos. Entonces yo hice un otro fármaco que se llama ácido clavulánico y lo utilizo ahorita. Y utilizo ese ácido araquidónico justamente para proteger, ¿no? Le utilizo para proteger mi penicilina, mi amoxicilina. Entonces viene la beta-lactamasa y no consigue acercarse, no consigue acercar al fármaco. Pero si no tuviera el ácido clavulánico, viene la beta-lactamasa y lo va a hacer degradar el medicamento que yo administro al paciente. Entonces, dos fármacos, la amoxicilina más el ácido clavulánico, son ministrados en conjunto y uno potencializa, uno protege, uno actúa en conjunto con el otro para poder realizar determinado efecto. El antagonismo es el contrario, cuando un fármaco contrarresta el efecto del otro. Y ahí es lo que estábamos diciendo acá. Si yo le intoxiqué a mi paciente con paracetamol, le doy la N-acetilcisteína y lo va a ocupar los receptores que estarían conectados a ese paracetamol, desintoxicando mi paciente. Entonces, esto es sinergismo y antagonismo. Cuando hablo en antídoto, es cuando, por ejemplo, el paciente es víctima o es mordido por una serpiente, por ejemplo, y tiene un veneno X. Yo le doy un tratamiento específico para contrarrestar el efecto de ese tóxico que estaba. Entonces, por definición, antídoto es una sustancia que es capaz de impedir o inhibir la acción de un tóxico en ese cuerpo. Existen dos tipos de antídotos, los antídotos químicos y los antídotos farmacológicos, que era lo que ustedes estaban viendo acá. Antídoto es una palabra que, si estoy hablando en relación a fármaco, es similar al antagonismo, que va a ser una molécula. Y si estoy hablando de químico, ahí ya estoy hablando de la picadura de la serpiente y otros elementos más. No es lo mismo que... Bueno, no voy a entrar en esto. Cuando yo hablo en dosis, cuando estoy hablando de dosis de un fármaco, es qué cantidad de medicamento vas a administrar. Dosis es en referencia a la cantidad de medicamento que vas a administrar al paciente. La vía de administración es por cuál vía, por cuál entrada, por cuál puerta usted le va a administrar ese medicamento al paciente. La tolerancia es la capacidad máxima que ese paciente tiene para recibir determinada molécula o una cantidad específica
de ese medicamento. En otras palabras, tolerancia es la capacidad de adaptación del organismo ante a un cuerpo extraño o ante a un fármaco. ¿Qué tanto yo tolero? ¿No? Y la intolerancia ya es cuando yo exagero, cuando yo sobrepaso la capacidad del cuerpo para determinada sustancia. Cuando yo hablo de dosis, vía de administración, tolerancia e intolerancia, hay una palabra más que es el sitio de acción, es decir, dónde ese fármaco va a actuar. La unión de todos esos elementos me determinan cuál va a ser la potencia que ese fármaco va a tener en el cuerpo del paciente. Una cosa es decir, la cantidad del dolor. Por ejemplo, si el paciente tiene un dolor en una escala subjetiva de 0 a 10, el paciente tiene un 3, yo le puedo dar un fármaco por vía oral. Ese fármaco le va a pasar algo de media hora, 40 minutos para empezar a hacer efecto. Y le puedo dar una dosis adecuada para su cuerpo, para su peso, para su edad. No le voy a dar un paracetamol de 500 miligramos a un niño de 2 meses. ¿Por qué? Porque la dosis es demasiada para a ese cuerpo. O sea, voy a generar una intolerancia. Ahora, por otro lado, si yo tengo un paciente adulto que pesa sus 40, 50, 60 kilos o 80 kilos, no le puedo dar 2 gotitas de paracetamol. ¿Por qué? Porque la dosis es demasiado baja para que pueda hacer un efecto en el cuerpo. Y cuando hablo potencia, es la capacidad de ese fármaco en realizar determinada función al cuerpo. Un otro ejemplo es que si le doy un fármaco por vía endovenosa, ese fármaco me va a actuar mucho más rápido do que si le doy por vía oral. Porque por vía oral va a tener que hacer determinados cambios, determinadas funciones en el cuerpo para que esté activo. Cuando le doy por vía endovenosa, el fármaco ya está listo para usarse, ya va directamente a la corriente sanguínea y ya va a empezar a hacer su efecto. Entonces, potencia de un fármaco depende de la característica del fármaco que le está dando, de la dosis que le va a administrar, por cuál vía de acción va a administrar, en qué sitio, en qué local va a actuar ese fármaco. Además de potencia y todos los elementos que hablé, existe una cosa llamada dependencia, adición, intolerancia. Bueno, intolerancia ya hablamos arriba, ¿no? Dependencia, adición y alergia. Cuando yo hablo de alergia, es una respuesta extraordinaria mediada por el sistema inmune. Le doy determinado producto o el paciente entra en contacto con determinado producto, el sistema autoinmune lo reconoce como algo dañino, como algo que no conoce y sale a la calle para defender sus derechos, sale a la corriente sanguínea para combatir determinado producto que estoy dando. Cuando hablo en alergia o cuando hablo en reacción de hipersensibilidad, son definiciones muy importantes que lo vamos a necesitar. Todos, casi 99% de los fármacos están contraindicados en caso de reacción de hipersensibilidad a los componentes de la fórmula. Es decir, de forma genérica, la persona que me crió un fármaco le puso allá, mira, si usted tiene alergia digamos, al azúcar, no me consuma azúcar. Si consume azúcar, te va a morir o va a tener una reacción. Si usted tiene alergia al polen, no me consuma tal producto. Si usted tiene alergia a la clara de huevo, no me tome la vacuna de influenza, porque ella es hecha a base de clara de huevo. Entonces, esto es algo importante para tener en cuenta, porque hay que saber cuándo no ministrar un fármaco a un paciente. Los dos fármacos que mayormente producen reacción de hipersensibilidad es el metamizol y
la penicilina. Mucho cuidado cuando vas a administrar o vas a receitar a un paciente esos dos medicamentos, tanto el metamizol como la penicilina, ¿ok? Son fármacos muy importantes, muy utilizados en el día a día, y existen personas que tienen reacciones anafilácticas, reacciones que incluso pueden llevar a la muerte. Dos últimas terminologías de relevancia es la dependencia y la adicción. Dependencia es una necesidad imperiosa de seguir consumiendo la droga. Si yo no tomo eso, no hay efecto. Si yo no tomo eso, no hay efecto. Lo que decíamos en relación al abuelo de la doctora, ¿no? Que si él no tomaba el fármaco, no conseguía dormir. Si él no tomaba el fármaco, no conseguía dormir. Ahora lo que pasó es que él ya no consigue más dormir con o sin el fármaco. ¿Ok? Y cuando yo hablo en adicción, es cuando el paciente, aparte de esa necesidad imperiosa que tiene de consumir determinado producto, él ya empieza a tener síntomas, a tener signos, ya empieza a tener fenómenos compulsivos de empezar a tener tics, ¿no? Trastorno compulsivo, a salir buscar, a vender sus cosas, quizá, a tener mayor efectos, mayor crisis por no consumir la molécula, el producto o el fármaco que estamos diciendo. Recuerden que fármaco es una droga y una droga es una sustancia que fue metabolizada, que fue criada, que fue generada para ejecutar determinada función. Reforzando por última vez más, yo tengo el receptor aquí y él me sirve para el azul, me sirve para el verde y me sirve para el rojo. Sin embargo, ese rojo, si se dan cuenta, es una molécula incompleta. Significa que ese fármaco puede hacer su efecto porque encaja en el receptor, pero no tiene una estabilidad para ejecutar la función que debería ejecutar. Esto puede pasar por tanto cambios en el fármaco que yo ministro, cuanto por cambios en el receptor. Existen algunos receptores que con el paso del tiempo van perdiendo su capacidad o van perdiendo su efecto, su respuesta, su capacidad de influenciar a nivel celular. ¿Alguna pregunta? ¿Se durmieron o entendieron todo? Sí, Eso me entendeu. gusta del quinto. Entendemos. Eso me gusta del quinto semestre. ¿Entendieron Doctor. todo? Sí, doctor. Doctor. Doutor, uma vez ouvi falar que lometazol, o paciente pode apresentar uma reação de alergia. Pode tomar toda a vida metazol, pero aí em algum momento da vida pode apresentar uma alergia. Isto confere? No solamente ese fármaco, doctora, cualquier fármaco o cualquier sustancia, por ejemplo, usted puede siempre comer maní, el amendoín, ¿no? Comer maní y tal, y un belo día tu cuerpo decide que ese maní era tóxico y te va a dar una reacción. O usted siempre tomaba penicilina y un belo día tu cuerpo dice, ¿sabe qué? Esa penicilina está mal, no la quiero más y va a tener una reacción. En relación al omeprazol, por ejemplo, no es solamente el efecto que él puede generar por consumir y tener una reacción. Es porque la utilización constante de ese producto me afecta otras partes del cuerpo, como por ejemplo impotencia sexual, él le afecta la cuestión de la próstata en el caso del varón, de la infertilidad, le afecta también a nivel sexual femenino. Entonces son fármacos, todo fármaco existe una indicación hasta cuándo puedes utilizar y por qué puedes utilizar. Si tomo un paracetamol, por ejemplo, por 15 días en un paciente, yo casi que por seguro voy a producir una úlcera péptica, porque el paracetamol, uno de los efectos que él tiene al consumir por larga escala, es producir la disminución, es bloquear
la producción del moco que me reverte la pared del estómago, y ese ácido me va a perforar el estómago del paciente, ¿ya? Y es fea la cosa. Entonces, los fármacos tienen sus ventajas, pero aparte de la reacción de hipersensibilidad, que es algo negativo que puede producir, también existen otros efectos tóxicos por dependencia o por dosis que le estás administrando. Les había comentado ya en clases anteriores en relación a la estimulación, depresión, reemplazo, irritación y terapia antiinfecciosa. Son los efectos que esos fármacos pueden construir cuando son administrados. Por ejemplo, las penicilinas, ellos actúan como la terapia antiinfecciosa. Y la terapia antiinfecciosa significa que el paciente me recibe una penicilina, ella va y se hace la OPA, se hace meter en la pared celular de la bacteria. Cuando acaba su efecto, ella sale de ahí y la bacteria se degrada porque no hay estabilidad de la pared celular. Este es un tipo de terapia antiinfecciosa. Yo puedo tener, por ejemplo, el proceso de estimulación. Cuando yo consumo el café, ¿no? Y él hace el antagonismo a los receptores de adenosina. Otro efecto puede haber en el caso de la depresión, y en esas clases les comentaba en relación al consumo de alcohol, que inhibe la región frontal del sistema nervioso, y con eso el paciente pierde un poco la conciencia o pierde un poco el discernimiento de lo que puede o lo que no puede hacer. Un ejemplo importante también es la terapia del reemplazo, cuando el paciente ya no produce la insulina, que es una hormona producida por nuestro cuerpo. Yo necesito hacer el reemplazo con insulina humana, que es una molécula sintética creada para sustituir la insulina de nosotros. Y por último, las irritaciones, que puede ser algo localizado o puede ser algo generalizado, de acuerdo al fármaco y al elemento que le estoy ministrando a mi paciente. Eso he avanzado en teorías de la semana anterior y antes de la anterior, ¿ya? Hay que recordar. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Todos? Doutor, escucha. ¿Sí? Si tengo una alergia por ejemplo, penicilina, que es de la familia de los beta-lactámicos, ¿voy a tener alergias de todos los fármacos de esa familia o nem siempre ocurre así? Mucho probablemente sí, doctor. Muy probablemente sí. Entonces, si tiene, por ejemplo, alergia a la penicilina o la amoxicilina o a cualquier otro de los beta-lactámicos, el ideal es que cuando haya determinada necesidad de consumir antibiótico, te vaya a una otra familia farmacológica, como por ejemplo los macrólidos, que es la azitromicina y eritromicina y claritromicina, ¿ya? Paciente que tenga alergia a un grupo, yo tengo que pasar a otra familia. Eso vamos a avanzar algo muy importante en relación a los AINES, que es la próxima semana, a los antiinflamatorios no esteroideos. Yo tengo una paciente que ella tiene alergia a casi todos los AINES conocidos, ¿no? Al paracetamol, a ibuprofeno, a diclofenaco, a nimesulida, todo tipo de AINE. Y solamente uno de ellos, ¿no? Ella puede consumir y no tiene reacción de hipersensibilidad. Pero, pues, el fármaco es muy bajo potencia, entonces está complicado su vida. Tengo que pasar para un otro grupo farmacológico, que son los opiacéticos o los corticoides, ¿ok? Entonces, la hipersensibilidad es bien delicadita nomás, ¿está bien? ¿Otra pregunta? Ya. Disse hace un tiempo que a glândula suprarrenal produz corticoides, ¿no? Y yo quería Sí. saber si exceso de estrés o de pensamientos negativos, psicóticos o cosas así, hace que la glândula suprarrenal produzca demasiado corticoide. Perfectamente. Tenga en consideración, doctor, que cuando usted está nervioso, está estresado, tu cuerpo necesita tener una decisión en cuestión de milésimos de segundo. ¿Vas a huir, o sea, va a salir desesperado o vas a pelear?
¿Va a contestar o va a callarse? ¿No? Entonces, cuando tiene esa situación de estrés, necesita la activación y la liberación de adrenalina. Y con ese conjunto viene el corticoide, ¿no? Que es liberado para poder impulsar todo el proceso de la respuesta. Cuanto más activado tu glándula suprarrenal para la adrenalina y los elementos de los corticoides, usted más va a tener acúmulo de grasa, cambios del metabolismo en tu cuerpo. Entonces, una persona sometida a estrés constante, ella deja de metabolizar lo que tiene que metabolizar y más bien va a generar grasa, va a generar colesterol en el cuerpo y le puede afectar mil y una cosas. La glándula suprarrenal, ella no va a ser afectada en la producción de cortisol, ¿ya? Del corticoide. Sin embargo, tu cuerpo de forma general, con el metabolismo de los lípidos, va a pagar la consecuencia, porque viene una obesidad y más otros elementos relacionados ahí. ¿Está bien? Eso no quiere decir pues, que los flaquitos van a tener que pasar estrés constantemente para engordar. No es así que funciona, ¿eh? Ok, gracias. Cuando ministro un fármaco a un paciente, yo tengo 3 locales para que ese fármaco pueda actuar. Si yo le ministro, por ejemplo, un fármaco tópico, como una anestesia local, ¿ya? Lo que va a hacer ese fármaco es tener una capacidad de penetración reducida. Va a penetrar muy poco a la piel del paciente. Eso por si acaso es en spray, no le estoy pinchando, no le estoy inyectando a un paciente, ¿ya? Ese de acá. Aquí le pongo una anestesia superficial en piel y donde él va a hacer su efecto es solamente a nivel de dermis, ¿ya? Dermis, epidermis y muy pobre a nivel de hipodermis. Eso son las anestesias en spray, anestesias en crema y así por delante. Un otro tipo de anestesia que yo puedo realizar en el paciente es hacer una inoculación, pinchar al paciente con lidocaína o con xilocaína, eso vamos a avanzar en su segundo parcial, de forma local, que va solamente hasta la parte terminal de los nervios sensitivos del cuerpo. Entonces me bloquea, ¿no? Un poco más esa zona, pero hasta la zona en que está. Y si yo hago una anestesia más adentro, ¿no? Si lo entro un poco más a la parte casi que neuromuscular, entonces yo tengo una área mayor de abragencia. El importante de eso, doctores, es que yo estoy utilizando un fármaco de acción local, ¿ya? Si yo tuviera, por ejemplo, una enfermedad micótica por hongo, esta enfermedad estaría localizada en esta parte. Entonces le daría un fármaco, un medicamento que le va a actuar a nivel local, solamente en esa parte. Pero si este hongo ha penetrado mucho, me va a tardar para que el fármaco que le estoy dando tópico pueda hacer el efecto y venir hasta la capa final olvídese que aquí hay un nervio, ¿ya? Hasta la capa final de donde está el hongo. Pero si le doy un tratamiento tópico y también le doy un tratamiento sistémico, los dos mecanismos de acción van a actuar juntos para combatir el hongo de afuera para hacia adentro y de dentro para hacia afuera. Esto, por ejemplo, del concepto de fármacos de acción sistémica, son fármacos que van a ingresar al cuerpo, sea fármacos ingresados por vía oral, pasa al sistema digestivo, va al hígado, son metabolizados, son cambiados en el metabolismo del primer paso en el hígado y son liberados para poder ser distribuidos en el cuerpo y hacer su efecto. Los fármacos de acción sistémica son fármacos que son ingresados por alguna de las vías, a excepción de la tópica, y van a hacer circulación en el cuerpo, van a la corriente sanguínea y van a estar andando por todo el sistema hasta encontrar el sitio de acción específica que lo requiera. Existen otros fármacos, ¿no?, que tienen acción indirecta, por ejemplo, la glibenclamida, que es un fármaco que yo utilizo para la diabetes, y la glibenclamida lo que ella hace es estimular
la producción de insulina. Entonces viene la glibenclamida, me encuentra, le doy por vía oral, hace su mecanismo que tiene que hacer, hace su acción sistémica. Sin embargo, su acción específica está en el páncreas. Y ahí en el páncreas, en los islotes pancreáticos, en las células beta del páncreas, va a encontrar su receptor, va a acoplar a su receptor y va a producir con que la célula aumente la producción de insulina. ¿Ok? Entonces, en resumen, yo tengo fármacos de acción tópica y fármacos de acción sistémica. Cuando hablo de fármacos de acción sistémica, le estoy mandando ese documento, esa imagen, para que puedan ir revisando, ¿no? Los mecanismos de primer paso, que son algo importante que vamos a hablar en esta asignatura. Cuando yo hablo en relación a fármacos de acción sistémica, del paso, del proceso que ese fármaco va a tener en mi cuerpo, es importante entender el caso del metabolismo hepático, de los fármacos que tienen metabolismo de primer paso, ¿ok? El fármaco es administrado por vía oral, pasa al tubo digestivo, del tubo digestivo llega hasta el estómago. El ácido clorhídrico lo que va a hacer es degradar ese fármaco. Déjame abrir la diapositiva del grupo de fármaco 2. Le explico bien ese tema también. Aparece acá. ¿O fue al grupo de ustedes la semana anterior que expliqué esto? Que le mostré el muñequito de... Sí, esto que expliqué la semana anterior. Le voy a mandar igual a la plataforma. Cuando el fármaco ingresa por el tubo digestivo, cuando el fármaco pasa por las vías venosas y así por delante, ¿ya? Entonces, cuando le doy un fármaco a un paciente, ese fármaco va hacia el metabolismo, pasa por el estómago es degradado, va para el hígado. Cuando llega en el hígado, ese fármaco está liposoluble y necesita ser transformado para hidrosoluble para que pueda ser transportado por las albúminas, que son las proteínas plasmáticas, y lleguen hasta la circulación mayor. Y la circulación mayor va a ser activado y va a ingresar a la circulación sistémica para hacer su efecto adecuado en su sitio específico. Cuando yo hablo en presentación farmacológica, estamos ingresando a ese capítulo acá. Un segundo. Vías de administración de los medicamentos es por cuál vía voy a ministrar. Yo puedo ministrar un fármaco por vía bucal o por vía oral, ¿ya? Yo puedo administrar un fármaco por vía parenteral, o sea, que va a ser por la pared del paciente. Puedo administrar un fármaco, a ver, por vía intradérmica, peritoneal, intracardíaca, por vía rectal y también por vía vaginal o por vía óptica tópica en el paciente. Cada una de las vías de administración que voy a administrar el fármaco, tengo varias presentaciones farmacológicas. Si tengo cápsula, tableta, pastilla, grajea, solución, jarabe, suspensión, ¿no? Óvulo, crema, no, óvulo, hasta suspensión, ¿ya?
Si tengo ese grupo de fármacos acá, normalmente yo aplico, yo administro, yo le doy al paciente por vía oral. Si es un fármaco que doy por vía oral, significa que ese fármaco va a tener que hacer el mecanismo que le estaba diciendo, sea en cápsula, en pastilla, en tableta, en grajea, en perla, ¿no? Ese fármaco va a tener que ingresar por la boca, de esa boca va a pasar para el estómago va a ser degradado, va al intestino delgado, del intestino delgado es pasado al hígado mediante la circulación portal y de la circulación portal ese fármaco va a ser metabolizado y distribuido al cuerpo. Si le voy a dar un fármaco por vía oral en el paciente, tengo que tener en consideración que ese paciente no está vomitando, porque si vomita, no va a absorber. Tengo que tener en consideración que ese paciente consigue tolerar y ese fármaco no le va a aumentar la acidez o no le va a aumentar la diarrea o cualquier otro mecanismo que va a imposibilitar que se absorba la mejor cantidad de un fármaco. Cuando le doy un medicamento por vía oral a un paciente, tengo que saber si ese medicamento debe ser tomado con leche, con agua, con alcohol, con viento, con o sin estómago lleno y así por delante. Todos esos mecanismos están relacionados con la farmacodinamia, con la farmacotécnica, con la tolerancia, posología y así por delante. Cuando yo hablo en un fármaco de supositorio, ¿ya? Cuando hablo de un fármaco de supositorio, significa que ese fármaco va a entrar por la vía retal del paciente. Y si ese fármaco ingresa por la vía retal, o los fármacos que son tabletas también, pero entran por la vía sublingual de un paciente, son fármacos que entran, pero no necesitan pasar por el hígado y también no necesito pinchar al paciente, no necesito poner una aguja mediante una aguja. El supositorio perfecto es una cápsula de una pasta y eso lo introduce en el reto del paciente y la mucosa anal está llena, está muy bien irrigada y su circulación lleva directamente a la circulación portal sin pasar por el hígado, a la vena cava inferior y con esto va al corazón para ser distribuido en el cuerpo. El mismo proceso pasa cuando tomo un medicamento de ese que se llama sublingual. Por debajo de la lengua pongo, la mucosa sublingual lo va a degradar y lo va a absorber y mandar directamente ya activo a hacer efecto en el cuerpo. Si quiero dar un fármaco que no sea por vía endovenosa o intramuscular, quiero que él haga efecto sistémico y que sea más rápido para poder empezar a hacer efecto, es sublingual o retal. Otro grupo farmacológico importante son los fármacos tópicos. Y cuando yo hablo en fármaco tópico, aquí tengo la lidocaína. Ahora sí. La lidocaína, que es un anestésico. Yo tengo la penicilina, que es un antibiótico. Y yo tengo aquí una tablita con algunas informaciones importantes de qué es un gel, qué es una crema, qué es un ungüento y que es una pomada, donde uso y de qué forma uso en cada uno. Si ustedes se dan cuenta, cuando yo tengo una lesión deportiva, normalmente un golpe que acontece en este momento, si yo paso un gel, me actúan de forma más rápida, principalmente si es una lesión en deporte. Pero si lo paso en una pomada, no va a absorber de la forma que tiene que absorber, no absorbe adecuadamente como debería ser. La pomada es una sustancia que es más hidrosoluble, ¿ya? Y el gel es una sustancia que es más liposoluble. Eso le estaba explicando semana anterior y también en la práctica. Un gel, una crema, un producto liposoluble, él consigue atravesar de forma más adecuada las membranas celulares y con eso llega más rápido en su sitio de acción o tiene una mayor capacidad de introducir. Los hidrosolubles también pueden hacer,
Pero para que hagan eso, tiene que pasar por canales en la membrana celular y eso le cuesta un poco más. Cuando estoy hablando de parche, pomada, ungüento, jalea, no era esos elementos que le decía. El supositorio ya les hablé. Y el óvulo son fármacos, son moléculas también de forma gelatinosa, como una pasta, ¿no? Que se introduce por vía vaginal. La diferencia del supositorio para un óvulo vaginal es que el supositorio, eles son fármacos que tienen acción sistémica. Y cuando yo estoy hablando del óvulo, ellos son fármacos que tienen acción local, me actúan en el local donde estoy actuando. La mucosa rectal es extremadamente vascularizada, ¿no? Tiene una gran capacidad de vasos sanguíneos que la lleva todo lo que consigue absorber hacia la circulación directa en la mucosa anal. Sin embargo, la mucosa vaginal tiene su vascularización, pero no a nivel de absorción de lo que está ahí, ¿ok? La vascularización es más nutritiva do que otra cosa. Cuando yo estoy hablando de fármacos en aerosol, son fármacos que son ministrados por vía inhalatoria, como por ejemplo el salbutamol, las bombitas de asma, ¿no? Que el paciente tiene un distrés, una dificultad respiratoria, le hago la activación con el salbutamol, ¿no? Y ese directamente va junto con el CO2 a nivel pulmonar, encuentra sus receptores y produce una broncodilatación. Existen fármacos que son por vía parenteral, significa que yo voy a aplicar por vía endovenosa, por vía intramuscular, voy a hacer perijaquidia o cualquier otro tipo de penetración subcutánea, dérmica, ¿no? Y así por delante. Son fármacos que vienen en ampollas o en frasco ampollas. Por ejemplo, en ese caso de la penicilina, es un frasco que tiene en su contenido un contenido que tiene en su interior un contenido farmacológico en formato de polvo. Yo pongo agua destilada acá adentro y lo hago la mezcla y eso me va a producir una sustancia homogénea para que yo pueda inocular, para que yo pueda pinchar a mi paciente. Sin embargo, cuando veo ampollas directamente así, son compuestos que ya están preparados. Cuando voy a administrar determinado fármaco al paciente por vía parenteral, tengo que garantizar que ese fármaco es enviado o es administrado por la vía intramuscular, por la vía endovenosa, por la vía subcutánea o por la vía dérmica, ¿no? Para que no pueda meter pata. Si yo meto determinado fármaco que debería ser intramuscular a la circulación, meto un vaso sanguíneo, chao, el fármaco va a hacer efecto extremadamente indeseable y lo puede incluso provocar la muerte de un paciente. Hasta las 11 de nuestra clase, ¿cierto? Sí. Sí, doctor. Ok, tiene 2 minutos para hacer preguntas. ¿Tiene preguntas? Doutor, el salbutamol tiene efeito colateral de taquicardia, ¿no tiene? Sí. El salbutamol, cuando yo le ministro, él tiene sus receptores a nivel pulmonar, pero también tiene sus receptores a nivel cardíaco. Si le administro a una determinada cantidad de dosis, ese fármaco llega solamente a nivel pulmonar. Y en nivel pulmonar va a hacer su efecto. Pero si yo le doy más de lo que la cantidad que sería, ¿no? Si le doy al doble, por ejemplo, de los PAP que debería ser administrado, entonces lo que va a pasar es que ese medicamento también me va a actuar en los receptores cardíacos y ahí me va a producir la taquicardia, ¿ok? El salbutamol,
La adrenalina, por ejemplo, depende de la cantidad que estás administrando para saber hasta dónde puede llegar. ¿Alguna pregunta más? Doutor, o que você indica? Doutor, em classe passada dijo que la Vamos, intramuscular, con calma, la a ver, penicilina. estaba André, Doutor, o que você André y indica después Larissa. tiene úlcera? ¿Ya? Qual medicamento você passaria? Ah, si el paciente tiene úlcera. Sim. Primero hay que averiguar por qué tiene la úlcera, ¿no? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué ha andado haciendo? ¿No? Si es hábitos de vida o es un proceso farmacológico, si esa Por úlcera... ¿Cómo? hábitos de vida. Ya, y esa úlcera, ¿me está hablando de una úlcera en la piel o una úlcera estomacal? Estomacal. Ya. Primera cosa es cambio de vida, doctor. Segunda cosa es analizar, ver hasta qué punto, qué gravedad tiene, ¿no? Y trabajar con un protector de la mucosa gástrica. El estómago tiene una capacidad fantástica de regenerarse en algo de 7 a 10 días. Entonces, si durante a 7 a 10 días usted le hace el control alimentario, le cambia tu micrófono, le cambia los fármacos que normalmente consumía o le cambia los alimentos, tu micrófono, le cambia los alimentos que no debería dar, ¿no? Y le hace un buen tratamiento con omeprazol o con ranitidina o con otro fármaco, el pantoprazol y así por delante, le va a conseguir regenerar algo de la mucosa gástrica y debería hacer efecto. Sin embargo, las úlceras tienen que ser analizadas de muy cerca porque eso puede romperse. Si estoy hablando de una úlcera gástrica, puede romperse a cualquier momento y te da un problema, ¿ya? Ya. Gracias. Ok. Sigo. Ah, una más. Diga, doctora, la que me había preguntando. Sí, Larissa, doctor. En clase pasada dijo que hay medicaciones, fármacos que inyectable intramuscular se queda hasta 42 días, o no sé si me equivoco, la penicilina. Sí, Y sí. lo mismo corre con complexo B, ele se libera poco a poco. No necesariamente, no necesariamente. Es solo esto, doctor, gracias. Si te pincha. Ok. Si usted te pincha un complejo B, o si se te pincha un cobaneurin, ¿no? Cobavimin, que es una vitamina, que es un preparado a base de complejo, entonces, si tu cuerpo no lo necesita, lo va a descartar, lo va a eliminar. Solo a las vitaminas del cuerpo solo absorbe lo que necesita. Lo que está por demás, lo bota, lo elimina nomás, ¿ya? Diferente de la penicilina. Él entra, si se guarda ahí, y se va activando al poquito. Las vitaminas como el complejo, no, ¿ya? Casi terminando, doctores, entonces, ¿ya? Entonces tengo la vía oral, que ella puede ser de forma de deglución o por sublingual. Yo tengo la vía rectal, como por ejemplo el supositorio. Yo tengo la vía inhalatoria, lo que decía, inhalación del salbutamol y la anestesia general. Yo tengo la vía tópica, que son los que yo paso, el colirio, las cremas, ungüento, gel o los óvulos vaginales. Y tengo la vía parenteral, la vía que va a atravesar la pared del paciente, o sea, la piel. Yo tengo la IM, que es intramuscular, IV, que es endovenosa o intravenosa, SC, que es subcutánea, ID, ¿no? Intradérmica, y yo tengo dos para anestesia, que es la peridural e intradural, que son fármacos que ingresan, traspasan la dura madre y se inyecta directamente en el líquido cefalorraquídeo, o los fármacos que son directa en el líquido, o los fármacos que atravesan
que entran solamente a pedacitos antes de la médula de la dura madre para poder inyectar el fármaco y en la dura madre hace su efecto. Cuando estoy hablando de administración de medicamentos, cualquier uno de ellos, yo les recomiendo darle una revisada en el capítulo 5, ¿ya? Aquí me habla sobre la dosis, lo que le estaba diciendo, sobre qué es una dosis terapéutica, una dosis máxima, una dosis mínima, pero más que esto, te habla sobre pomada, que es, crema, que es, la loción, los óvulos, los supositorios, lo aerosol, ¿ok? Tableta, graja o comprimido, que es cada uno. ¿Qué diferencia hay de una tableta o comprimido para una cápsula, por ejemplo? ¿Ok? Y ahí termina su capítulo 5. Después, no voy a avanzar farmacología del sistema nervioso central. Después yo voy a entrar directamente en farmacología de los aires, tratamiento del dolor. Ahorita no me voy a acordar en qué capítulo es para no perder tiempo, pero les voy a mandar después qué capítulo empiezo ya esta semana con la práctica de esa semana. Antes de esto, quiero decirles una cosa. Yo tengo 42 personas en línea y como ya les había dicho, debería tener 78. De esas 42 que están en línea, unos 4 o 5 son mis estudiantes externos, debería tener 78, ¿ve? Unos 4 o 5 son mis estudiantes externos que están pasando clases de refuerzo, ¿ya? Ahora, les voy a pasar una actividad. ¿Ya vieron un docente criando tareas, no? Doctor, No. ¿esta literatura está disponible en la plataforma? Sí, en archivos, ¿ya? Gracias. Disculpe, doctor. Es. Eso es lo que más le gusta a un docente. ¿Ve por qué no lo, ve por qué no lo hicieron? Enviar exactamente cómo está su resumen o apunte de la clase. Doctor, Ojo, una foto. no voy a valorar Sirve foto? la clase. Si usted me ha hecho 3 palabras de resumen, mándeme las 3 palabras y voy a valorar cuánto es. Al inicio de la clase les dije, tomen nota, anoten palabras, anoten referencia, anoten todo. Y si aún así no me hicieron caso, les voy a dar 10 minutos para poder entregarme. Y si ha asistido a mi clase, si ha tomado atención, entonces en 10 minutos consiguen escribir el máximo de cosas que yo hablé. ¿Ya? Tienen a partir de ese momento 10 minutos para enviarme una foto de su resumen, del texto que ustedes hicieron. ¿Ya? Si usted me anotó 10 palabras, 20 palabras, hizo por dibujo, o por ahí hizo corazoncito, corazoncito durante toda la clase, ni modo. Envíemelo exactamente lo que usted tiene. Se va a pasar a limpio después, se va a hacer hermoso. Si después me quiere mandar algo hermoso, no hay ningún problema, pero ahorita, para ganar 3 puntos de su parcial, me voy a enviar así. ¿Entendieron? Perfecto, Sí, doctor. doctor. Sí. Meta. Si no envío, es 0. Entonces no me van a dar un examen sobre 25, me van a dar un examen sobre 22. ¿Ok? La hora de entrega, ahorita ya les voy a editar. No, espera. Que hay docente que tiene corazón, ¿no? Hoy es 7, la hora de la publicación va a ser a las 10:56 y ustedes tienen el mismo 7 hasta las 11:06 para enviar. Fecha de cierre, 11:06.
Ah, ya. 11:57. 07. ¿Entendieron, no ve? Me van a anexar una foto, de su resumen y listo, me envíen y vale 3 puntos de su examen parcial. Los que no tienen más preguntas pueden retirarse y los que tienen preguntas estoy a su disposición. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias. Chao, Gracias. chao. Gracias. Doctor, Espero sus apuntes. disculpe, ¿Sí? Sobre las prácticas, ¿será allá donde nos envió ubicación o a la universidad? No, a la universidad, bloque 8, aula 803. Ya, gracias, doctor. Nada. Ah, povo sem coração. Doutor,